Jaque Murphy tenía 3 reglas para sobrevivir como técnico de mantenimiento en la estación minera Omega 7. Regla 1. Nunca ofrecerse voluntario para nada. Regla 2. El café lo arregla todo menos las cafeteras rotas. Regla 3. En caso de duda, dale con una llave inglesa hasta que funcione o se rompa por completo, porque al menos así sabes dónde estás parado. Por desgracia, Jaque estaba a punto de romper las 3 reglas de forma espectacular. El problema empezó, como solía ocurrir, con la cafetera de la sección C. El viejo cacharro llevaba semanas haciendo ruidos como una ballena espacial moribunda, y hoy por fin había muerto. Jaque se quedó allí, llave inglesa en mano, maldiciendo a la máquina con ese lenguaje creativo que haría sonrojar a un transportista. Inútil pedazo de chatarra reciclada, murmuró Jaque, dándole un último golpe terapéutico. He visto tostadoras con más dignidad. Fue entonces cuando la cafetera se apagó, echó chispas, y milagrosamente, volvió a preparar café. Bueno, que me aspen, dijo Jaque, tomando un sorbo del café sorprendentemente bueno. A veces las viejas costumbres son las mejores. Lo que Jaque no notó fue al guerrero alienígena de 2,4 metros de altura y antebrazos, de pie en la puerta, observando todo el espectáculo con lo que podría llamarse generosamente interés. Pravex, del Imperio Borak, había visto muchas cosas en sus siglos como cazador. Había acechado a las serpientes de cristal de Nexus Prime, luchado contra los krakens del vacío del borde exterior, y en una ocasión, pasado 3 meses rastreando a un solo objetivo a lo largo de 7 sistemas estelares, pero nunca había visto a una criatura derrotar a un oponente mecánico mediante lo que parecía violencia ritualizada y abuso verbal. El humano era pequeño, de unos 1,65 metros de altura, con el pelo canoso y una postura encorvada que sugería que había renunciado a impresionar a nadie hacía años. Su mono estaba manchado con suficientes sustancias diferentes como para ser considerado una situación peligrosa, y se movía con la fatigada eficiencia de alguien que ha pasado décadas arreglando cosas que otros no han arreglado. Roto. En la cultura de Krav-X, este humano sería considerado una presa, débil, indigno de atención. Pero esa máquina de café llevaba semanas rota. Krav-X había oído a los demás humanos quejarse constantemente, y este Jaque Murphy la había arreglado con solo fuerza bruta y lo que los humanos llamaban mantenimiento de percusión. Fascinante humano, anunció Krav-X, con una voz que transmitía la autoridad que hacía enderezar la columna a los guerreros veteranos. Soy Krav-X, espadachín de los Vortex, cazador de las lunas carmesí. He presenciado tu victoria sobre la bestia mecánica. Jaque se giró, con la taza de café a medio camino de los labios, y casi la dejó caer. Detrás de él estaba lo que parecía ser el impío vástago de una mantis religiosa y un fisicoculturista, con una armadura ceremonial que probablemente costaba más que el salario anual de Jaque. Imprimir, dijo Jaque, con la mayor elocuencia posible antes de su primera taza de café. Hola, grandullón. Eres muy alto. Te reto a un combate, continuó Krav-X, aparentemente inmune a las conversaciones triviales. El antiguo derecho de la caza. Has demostrado tu valía al derrotar al espíritu máquina en combate singular. Jaque parpadeó. ¿El espíritu máquina? ¿Te refieres a la cafetera? Acabo de golpearla con una llave inglesa. Sí, dijo Krav-X con solemnidad. Antiguas técnicas guerreras transmitidas de generación en generación. Respeto esto. Antes de que Jaque pudiera explicar que había aprendido sus antiguas técnicas guerreras de un manual de mantenimiento y 30 años de lidiar con equipo unido por el rencor y la cinta aislante, el comandante Briggs entró corriendo en la sala de descanso. Murphy, ¿qué has hecho ahora?, exigió Briggs, pero se detuvo en seco al ver a Krav-X. Oh, hola, embajador. ¿Hay algún problema? No hay problema, respondió Kix. He lanzado un desafío formal a tu guerrero de mantenimiento. Cazaremos en la luna abandonada Serion 3 durante 72 horas. Si sobrevive, se ganará mi respeto y el honor de su especie. Si no, morirá con dignidad.
Comandante. Briggs se volvió hacia Jake con la expresión de quien ve desaparecer su pensión en tiempo real. Murphy, por favor, dime que vas a rechazar cortésmente este desafío, obviamente descabellado. Jake miró su café, luego a Krabak, luego al comandante Briggs. Pensó en sus 3 reglas. Pensó en su vida tranquila, arreglando cosas rotas y evitando las emociones fuertes. Pensó en cómo los demás técnicos de mantenimiento siempre lo llamaban el viejo Murphy y actuaban como si estuviera a una cadera rota de jubilarse. ¿Sabe qué, comandante?, dijo Jake, tomando un largo sorbo de café. Llevo 15 años arreglando chatarra en esta estación. Creo que ya es hora de tomarme unas vacaciones. Los ojos del comandante Briggs empezaron a temblar. Murphy, esto no son vacaciones. Es una sentencia de muerte con fauna exótica. Jake se encogió de hombros. He lidiado con cosas peores. ¿Alguna vez has intentado arreglar una recicladora que lleva 3 semanas atascada? Créeme, una pequeña cacería suena relajante en comparación. Preca sintió con aprobación. El humano acepta. Partimos en el próximo ciclo solar. Prepárate, Jake Murphy. Te enfrentas a un verdadero depredador del vacío. Jake levantó su taza de café en un brindis fingido. Lo espero con ansias. Cracks. Solo prométeme una cosa. Dilo, guerrero. Si me matas, asegúrate de que alguien arregle esa cafetera de la sección de lleva semanas haciendo ruidos raros. Y tengo el presentimiento de que pronto será tu problema. Privak, confundido, pero asintió solemnemente. Esto se hará. Mientras el guerrero alienígena salía de la sala de descanso con toda la dignidad de su herencia guerrera, el comandante Briggs se volvió hacia Jake. Con la mirada de un hombre que acaba de ver a su mejor técnico de mantenimiento ofrecerse como voluntario para un suicidio asistido. Murphy, dijo lentamente. ¿Te das cuenta de que ha matado cosas que podrían comerte como refrigerio ligero, verdad? Jake terminó su café y dejó la taza con un suspiro de satisfacción. Comandante, me he casado 2 veces y me he divorciado 2 veces. He sobrevivido a 3 desastres en estaciones diferentes, 2 brechas en el casco y aquella vez que todo el sistema de gravedad se desconectó durante la despedida de soltero de Johnson. Creo que puedo con un bicho enorme con problemas para controlar la ira. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Además, ¿qué tan difícil puede ser? Es solo acampar con pasos extra. El comandante Briggs lo vio irse. Luego miró al techo como pidiendo paciencia al universo. Definitivamente no me pagan lo suficiente para esto. 24 horas después, Jake se encontraba atado a una cápsula de desembarco con Krabak, volando hacia la luna selvática Serion 3, a velocidades que le hacían castañetear los dientes. El guerrero alienígena estaba sentado frente a él en perfecta postura de meditación, con los antebrazos cruzados, con aspecto de estar preparándose para un viaje espiritual en lugar de lo que Jake estaba bastante seguro de que calificaba como asesinato premeditado. Así que, dijo Jake, intentando romper el incómodo silencio. ¿Vienes aquí a menudo? Bravix abrió un ojo. Serion 3 fue abandonado hace 3 siglos tras la caída del colectivo Nexari. La jungla ha recuperado la mayoría de sus ciudades. Es un terreno de caza perfecto, con suficiente cobertura y depredadores naturales para hacer el desafío interesante. Depredadores naturales, repitió Jake. Claro, porque no te divertiste lo suficiente solo. Solo soy un cazador, dijo Krabak con seriedad. La luna pondrá a prueba tus habilidades de supervivencia tanto como tu destreza en el combate. Solo los dignos verán el próximo amanecer. Jake miró por la portilla la canica verde y marrón que crecía bajo ellos. ¿Sabes? Cuando tenía 12 años, mi padre me llevó de campamento. Pasamos 3 días en el bosque con solo una tienda de campaña y unas barritas de granola. Pensé que eso era pasarlo mal. Tu padre te estaba preparando para este momento. Kraka sintió con aprobación. Las viejas costumbres de entrenar a jóvenes guerreros. Mi padre intentaba escapar de mí.
Mi madre después de enterarse de sus deudas de póker, corrigió Jake. Pero claro, sigamos con el entrenamiento de guerrero. La cápsula de desembarco se estremeció al impactar contra la atmósfera, y Jake sintió que el estómago se le reubicaba cerca del esófago. Siempre había odiado volar, lo que hacía particularmente cuestionable su decisión de lanzarse hacia un mundo alienígena mortal en una lata de metal. Las reglas son sencillas, explicó Crack mientras la vegetación de la selva se elevaba a su encuentro. Tienes 72 horas para sobrevivir. Te cazaré usando solo métodos tradicionales. Sin tecnología avanzada más allá del equipo básico de supervivencia. Si logras evadir la captura o derrotarme en combate, ganas. Si te capturo, mueres con honor. ¿Y si me escondo en una cueva durante 3 días? Prax parecía genuinamente desconcertado. Eso sería esconderse. No hay honor en esconderse. Tampoco hay muerte en esconderse, señaló Jake. Soy un gran defensor de no morir. La cápsula golpeó el suelo con un estrépito que hizo vibrar los empastes de Jake. Se dispararon los cerrojos de emergencia y la puerta se abrió con un siseo, revelando una pared de aire húmedo de la jungla que los golpeó como un aguafiestas. El olor a vegetación, flores exóticas y algo que podría haber sido fauna alienígena en descomposición llenó la cápsula. Bienvenido a Serion 3, anunció Krax, saliendo al esponjoso suelo de la jungla. Tu prueba comienza ahora. Jake salió tras él, con su bolsa de mantenimiento colgada del hombro. Había empacado lo que consideraba esencial: cinta adhesiva, bridas, una multiherramienta, algunas provisiones de emergencia y una pequeña batería de fusión que, técnicamente, no debía salir de la estación. La bolsa también contenía su llave inglesa de la suerte, un dispositivo que había resuelto más problemas en la vida de Jake que cualquier cantidad de planificación o preparación. Te daré una ventaja de 30 minutos, anunció Kravix formalmente. Usa este tiempo sabiamente. Elige tu terreno. Prepara tus defensas. Haz las paces con los dioses que tu especie reconoce. Mi dios es el espíritu sagrado de la cafeína, dijo Jake, mirando los imponentes árboles y la maleza enmarañada. Y ahora mismo, me está diciendo que debería haber traído un termo más grande. Prax comenzó una especie de ritual de meditación previo a la caza que incluía muchos gestos con los brazos y lo que sonaba a poesía guerrera. Jake aprovechó este tiempo para hacer lo que cualquier técnico de mantenimiento sensato haría en un entorno desconocido. Empezó a buscar problemas que solucionar. Lo primero que notó fue que la jungla no era del todo natural. Dispersos por la maleza estaban los restos de lo que una vez fue una civilización bastante impresionante. Columnas de piedra rotas sobresalían entre los árboles, cubiertas de enredaderas y lo que parecían grafitis alienígenas. Antiguas tuberías de metal corrían por el suelo, algunas aún intactas, otras reventadas y corroídas. Interesante, murmuró Jake, arrodillándose junto a una de las tuberías intactas. La golpeó con su llave inglesa y oyó el sonido hueco de una melena de agua vacía. Alguien había construido un sistema impresionante allí. Siguió la tubería adentrándose en la selva, sus instintos de mantenimiento anulando cualquier temor sensato a ser perseguido por una máquina de matar de 2,4 metros. La tubería conducía a lo que una vez fue una estación de bombeo, ahora cubierta de enredaderas, pero aún estructuralmente sólida. Jake se abrió paso entre la vegetación y se encontró ante el sueño de un técnico de mantenimiento. Unas instalaciones enteras llenas de tecnología alienígena esperando ser comprendidas. Podrías mirar eso, se dijo a sí mismo, pasando las manos por los paneles de control que aún zumbaban con energía residual. Quienquiera que construyera esto sabía lo que hacía. Media hora después, Krax terminó su ritual y comenzó la caza. Siguiendo antiguas tradiciones transmitidas de generación en generación. Generaciones de guerreros Vortach, comenzó examinando la zona donde su presa había sido vista por última vez. Esperaba encontrar señales de pánico, ramas rotas por donde el humano había huido a ciegas hacia la jungla, tal vez equipo caído cuando el miedo superó el pensamiento racional.
En cambio, encontró marcas de herramientas en las antiguas tuberías. Draven se agachó, estudiando los arañazos en el metal con creciente confusión. Las marcas eran precisas, deliberadas. Este Jaque Murphy no había huido aterrorizado. Se había detenido a examinar la infraestructura. ¿Qué clase de presa se detiene a mirar las tuberías? Siguiendo el rastro adentrándose en la jungla, Kravekis comenzó a sentir los primeros indicios de algo que no había experimentado en décadas de caza. Incertidumbre. Su presa no se comportaba como tal en absoluto. No había señales de miedo, ni evidencia de una huida desesperada, solo una progresión metódica de una pieza de tecnología antigua a la siguiente. Como si el humano estuviera realizando algún tipo de reconocimiento. El rastro conducía a la antigua estación de bombeo, donde Kravik encontró algo que lo hizo detenerse en seco. Se extendía a lo largo de la entrada a la altura exacta para atrapar a alguien de su tamaño en el pecho. Había un trozo de cable sintético casi invisible. Debajo, cuidadosamente colocados, había varios fragmentos metálicos afilados. Jaque Murphy había construido una trampa. No una trampa cualquiera, sino una ingeniosa. El cable fue rescatado del kit de emergencia de la cápsula de desembarco, casi invisible a la luz moteada de la jungla. Los fragmentos metálicos estaban colocados para causar el máximo daño a cualquiera que pudiera tropezar y caer. Era obra de alguien que entendía de física, apalancamiento y la importancia de usar los materiales disponibles eficientemente. Krav desarmó la trampa con cuidado y encontró una nota pegada a una de las piezas metálicas. Escrita con la sorprendentemente pulcra caligrafía humana, decía: «Disculpen lo de la trampa, pero pensé que agradecerían el esfuerzo. Por cierto, su armadura ceremonial tiene una fuga hidráulica en la articulación del hombro izquierdo. Quizás quieras que te lo revisen, Jaque». El guerrero alienígena bajó la mirada hacia su hombro izquierdo, donde una diminuta gota de fluido hidráulico se filtraba por una grieta microscópica en el sello de la armadura. ¿Cómo había notado el humano algo que el propio Kravik había pasado por alto? Por primera vez en su carrera de cazador, Kravik empezó a preguntarse si había subestimado a su presa. En lo más profundo de la selva, Jaque se lo estaba pasando en grande. La antigua estación de bombeo había sido una mina de oro de piezas rescatables, y ya había improvisado un refugio básico con técnicas aprendidas durante 15 años de reparar cosas rotas. Los sistemas de energía de emergencia de la instalación seguían funcionando, lo que significaba que tenía luz. Y lo más importante, había logrado improvisar un pequeño elemento calefactor que podía calentar sus raciones de emergencia. No está mal para ser el primer día, se dijo, sentándose a disfrutar de lo que probablemente fuera la comida más reconfortante que alguien hubiera comido mientras era perseguido por una máquina de matar alienígena. Debería encontrar la manera de hacer café. Un hombre tiene sus estándares. Si lo invocaba su mente, oía el sonido de algo grande moviéndose por la jungla fuera de su refugio. Jaque sonrió y buscó su bolsa de trucos. La verdadera diversión apenas comenzaba. El segundo día de caza comenzó con Cracks despertando y encontrando sus botas llenas de lo que parecía ser una mezcla de barro, bayas trituradas y algo que olía sospechosamente a lubricante industrial. El gran cazador se incorporó en su campamento cuidadosamente oculto y se miró las botas con desconcierto. Tenía el sueño ligero por necesidad y entrenamiento. Nada debería haber podido acercarse lo suficiente como para vandalizar su equipo sin que él se diera cuenta. Sin embargo, allí estaba, mirando unas botas que habían sido convertidas en una especie de arma química primitiva. Pegada a una bota había otra nota. «Buenos días, Sol. Espero que hayas dormido bien». Las bayas moradas son ligeramente tóxicas para la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono, pero la buena noticia es que son un excelente tinte natural. La mala noticia es que no se lavan fácilmente. Además, quizás quieras revisar tus pastillas purificadoras de agua. Jaque Prax revisó inmediatamente su suministro de agua y descubrió que 3 de sus pastillas purificadoras habían sido reemplazadas por lo que parecían ser pastillas antiácidas.
Parecían idénticas, pero serían completamente inútiles para potabilizar el agua de la selva. El humano no se había infiltrado en su campamento. Había realizado un análisis detallado del equipo de Kravik y saboteado metódicamente los artículos más críticos, dejando notas útiles sobre el proceso. ¿Qué clase de presa estudiaba el equipo de sus depredadores como si fuera un manual de mantenimiento? Tras limpiarse las botas lo mejor que pudo y reponer agua con un suministro de reserva, Kravik se dispuso a rastrear a su presa, cada vez más confusa. El rastro se adentraba en las antiguas ruinas, donde los restos de la civilización Nexari se volvían más elaborados y mejor conservados. También atravesaba lo que, generosamente, podría llamarse una carrera de obstáculos. La primera sorpresa fue un tramo de una antigua pasarela que Jake había manipulado para que se balanceara al pisarla, haciendo que cualquiera que la cruzara cayera a un pozo lleno de vegetación pantanosa inofensiva pero extremadamente maloliente. Kravik logró evitar la trampa, pero solo porque había empezado a esperarlos. La segunda sorpresa fue más sutil. Jake había desviado una de las antiguas tuberías de agua para crear un chorro de agua a presión que empaparía a cualquiera que atravesara un arco en particular. No era peligroso, pero sí humillante. La tercera sorpresa fue una obra maestra de ingeniería. Jake había usado componentes recuperados para manipular un sensor de movimiento que activaba una grabación de su propia voz diciendo: «Estás entrando en calor, grandullón, pero quizá quieras ver el siguiente paso». Kravik se detuvo y se quedó mirando el pequeño dispositivo posado en la rama de un árbol, que seguía reproduciendo la alegre advertencia de Jake una y otra vez. El humano no solo estaba evadiendo la captura. Estaba convirtiendo la caza en una especie de broma elaborada. Así no era como se suponía que debían comportarse los superdepredadores. Siguiendo el rastro cada vez más evidente de migas de pan tecnológicas, Crack se encontró en lo que una vez fue la plaza central de una ciudad Nixari. Antiguos edificios se alzaban a su alrededor como dedos de piedra, con las paredes cubiertas de murales descoloridos que contaban la historia de una civilización que había alcanzado las estrellas, y de alguna manera, se había quedado corta. En el centro de la plaza estaba sentado Jake Murphy, con las piernas cruzadas sobre un trozo de metal recuperado, trabajando en algo con sus herramientas. Levantó la vista cuando Kravik se acercó y lo saludó como si fueran viejos amigos reunidos para tomar un café. «Hola, Kravik. Justo a tiempo. ¿Qué te pareció la carrera de obstáculos? Intenté que fuera entretenida sin ser realmente letal. Pensé que apreciarías la artesanía». Prek desenvainó su espada ceremonial, un arma forjada con metales que solo se encuentran en el núcleo de estrellas moribundas. «Te burlas de la casa sagrada, humano». «No me burlo de nada», dijo Jake, todavía trabajando en lo que fuera que estaba construyendo. «Solo estoy abordando el problema desde una perspectiva diferente. Mira, estás pensando en esto como una cacería, pero yo lo estoy pensando como una reparación muy elaborada. El objetivo no es huir de ti, es solucionar el problema de fondo». «¿Qué problema?», exigió Kravik, genuinamente confundido. Ahora, Jake levantó el dispositivo en el que había estado trabajando. Parecía ser una especie de matriz de comunicación construida con piezas recuperadas y unida con lo que Kravik comenzaba a reconocer como la mezcla característica de Jake de habilidad técnica y total desprecio por los protocolos de ingeniería adecuados. «El problema es que ambos llevamos 3 días atrapados en esta luna sin nada que hacer más que intentar matarnos». Jake explicó que eso es ineficiente. «Soy técnico de mantenimiento. Cracks, arreglo lo que está roto. Y ahora mismo, lo que está roto es toda esta situación». Antes de que Kraft pudiera responder, el comunicador improvisado de Jake cobró vida, captando una señal de algún otro lugar de la luna. «Atención, seres no identificados», dijo una voz hablando en dialecto Borak. «Soy la manada de caza Teadius del Imperio Borak. Estamos realizando operaciones de rescate en Serion 3. Identifíquense de inmediato o serán considerados hostiles». Jake miró a Krav, que se había quedado completamente rígido al oír la transmisión. «¿Amigos tuyos?».
Mi hermano, dijo Kravik en voz baja. Eso lleva a los cazadores más jóvenes. No se suponía que estuviera aquí. Déjame adivinar, dijo Jake, poniéndose de pie y echándose la bolsa de herramientas al hombro. Tu hermano menor no cree que puedas con un humano sin refuerzos. Así que vino a ayudarte o a ponerte en evidencia. Las manos delanteras de Graves se apretaron en puños. La caza es sagrada. Interferir es deshonrar tanto al cazador como a la presa. Bueno, entonces, dijo Jake, comprobando la carga de su equipo improvisado. Parece que tenemos un problema mayor que intentar matarnos. ¿Quieres explicar la dinámica familiar mientras averiguamos cómo lidiar con los invitados no invitados? Por un instante, Kravik se quedó mirando al humano. En 36 horas, Jake Murphy había pasado de presa a enigma y a posible aliado. La transformación fue tan completa que Kravik se encontró considerando la propuesta del humano. Dadius cree que me he ablandado, dijo Kravik lentamente. Cree que las viejas formas de cazar están obsoletas. Prefiere una potencia de fuego abrumadora a la habilidad individual. Jake asintió con complicidad. Política de oficina. Odio esas cosas. Siempre hay algún joven brillante intentando demostrar que es mejor que el que lleva haciendo el trabajo desde antes de que naciera el brillante. Tienes razón, admitió Kravik. El comunicador de Jake volvió a sonar. Desconocidos, tienen 30 segundos para responder antes de que iniciemos el bombardeo orbital de su posición. ¿Bombardeo orbital? Jake miró al cielo con la expresión de quien acaba de darse cuenta de que su día está a punto de empeorar. Tu hermano no se anda con rodeos, ¿verdad? El Thaddeus nunca ha sido paciente, dijo Kravik con gravedad. Reducirá toda esta región a cenizas antes que permitirme completar la caza con honor. Jake guardó silencio un momento, considerando sus opciones. Luego sonrió, y Kravik sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la humedad de la jungla. ¿Sabes qué, Kravik? Creo que es hora de que tu hermano pequeño aprenda por qué no se interrumpe a un técnico de mantenimiento cuando está trabajando en un proyecto. ¿Qué propones? Jake levantó su bolsa de herramientas y señaló los antiguos edificios que los rodeaban. Propongo que le demos una demostración de lo que sucede cuando el ingenio humano se combina con las habilidades guerreras de Borak. ¿Crees que puedes recordar cómo trabajar en equipo? Kravik miró al humano, luego a su espada ceremonial, luego de nuevo al humano. En algún lugar arriba, el sonido de naves que se acercaban se hizo más fuerte. Jake Murphy, dijo lentamente. Creo que puede ser la presa más extraña que he encontrado. Lo tomaré como un cumplido, respondió Jake, mientras se dirigía al edificio más cercano. Vamos, compañero. Tenemos trabajo que hacer. Por primera vez en décadas, Kravik se encontró siguiendo el ejemplo de alguien más. Y a pesar de todo lo que su entrenamiento de guerrero le había enseñado sobre el orden correcto de cazador y cazado, se sentía sorprendentemente bien. Jake guió a Kravik a través de las ruinas a un ritmo que habría impresionado a un corredor de maratón, zigzagueando entre muros derruidos y patios invadidos por la maleza con la confianza de alguien que hubiera pasado el último día memorizando cada tubería, conducto y debilidad estructural en la zona. Bueno, esto es lo que pasa con tu hermano, dijo Jake, saltando sobre un pilar caído sin perder el paso. Está pensando como un comandante militar. Fuerza abrumadora, resolución rápida, máxima intimidación. Eso funciona de maravilla contra objetivos normales. ¿Y nosotros no somos objetivos normales?, preguntó Kravik. Manteniendo el ritmo a pesar de su armadura ceremonial. Eres un superdepredador que pasó siglos perfeccionando el arte de matar criaturas, respondió Jake, agachándose bajo un arco bajo. Y yo soy un técnico de mantenimiento que pasó décadas haciendo que cosas imposibles funcionaran con cualquier basura que hubiera por ahí. No eran nada normal. Llegaron a lo que una vez fue el centro de distribución de energía de Nexar, un enorme edificio lleno de conductos de energía cristalina y sistemas de control que aún zumbaban con energía residual después de 3 siglos.
Jake se detuvo en la entrada y sacó su multiherramienta, estudiando la tecnología alienígena con la atención concentrada de quien resuelve un rompecabezas particularmente interesante. «Hermoso trabajo», murmuró, pasando las manos sobre las matrices de cristal. Quienquiera que haya construido esto entendía los armónicos a un nivel que hace. Nuestros reactores de fusión parecen fogatas. Cracks, necesito que vigiles el perímetro mientras averiguo cómo funciona esto. ¿Pretendes reparar una red eléctrica alienígena de 300 años?, preguntó Crab, colocándose donde pudiera ver los accesos al edificio. Pretendo puentearla, corrigió Jake, ya hundido hasta los codos en un panel de control. Hay una diferencia. Reparar significa hacer que funcione como fue diseñado. Puentearla significa hacer que funcione como necesito que funcione, independientemente de lo que pretendieran los ingenieros originales. El sonido de las aeronaves acercándose se hizo más fuerte y, a través de la cubierta, pudieron ver las siluetas angulares de las naves de caza Borak comenzando su descenso. Cracks contó al menos 6 naves, lo que significaba que Fadius había traído un grupo completo de guerreros para lo que debería haber sido una simple misión de recuperación. Tu hermano realmente no confía en ti para manejar a un humano, observó Jake, sin levantar la vista de su trabajo. Fida siempre ha creído que la eficiencia importa más que el honor, respondió Kravix con gravedad. Bombardearía toda esta luna antes que arriesgar. Posibilidad de fracaso. Bueno, veamos qué tan eficiente se siente cuando sus naves empiecen a caer del cielo, dijo Jake, conectando 2 conductos cristalinos con un trozo de cable de cobre de su caja de herramientas. Esta red eléctrica está conectada a la antigua red de defensa. Los Nexari no abandonaron este lugar porque se aburrieran. Kravix. Se fueron porque construyeron algo que les daba miedo. Saltaron chispas cuando Jake completó la conexión, y por las ruinas, sistemas antiguos comenzaron a activarse por primera vez en siglos. Los nodos de cristal incrustados en las paredes comenzaron a brillar, y en las profundidades, bajo sus pies, algo grande y mecánico empezó a zumbar. Jake, dijo Kravak lentamente. ¿Qué construyeron exactamente los Nexari? Sistemas de defensa automatizados, respondió Jake, estudiando una pantalla mural que cobraba vida con símbolos alienígenas. Sistemas de defensa automatizados realmente impresionantes. Del tipo que podría contener a toda una flota de invasión sin despeinarse. La primera nave de caza aterrizó en la plaza exterior, y los guerreros Vortak acorazados comenzaron a desplegarse en perfecta formación militar. A través de las ventanas de cristal del edificio, Jake pudo ver al mismísimo Thaddeus, una versión ligeramente más pequeña de Kravex, pero con suficiente potencia de fuego para arrasar una manzana de la ciudad. «Atención, hermano». La voz de Thaddeus resonó entre las ruinas, amplificada por los altavoces de su traje. Tu mascota humana te ha corrompido. Ríndete ahora y te concederé el honor de morir junto a tu presa. Las manos delanteras de Pex se apretaron en puños. Me llama corrompido. Sí, bueno, espera a que vea cómo es realmente la corrupción, murmuró Jake, introduciendo comandos en el sistema alienígena con la confianza de su método de prueba y error. Eso le había funcionado bien durante 15 años de mantenimiento. La interfaz Nexari era sorprendentemente intuitiva una vez que se superaba el hecho de que había sido diseñada por seres que pensaban en patrones geométricos en lugar de secuencias lineales. Jake se encontró pensando en diagramas de flujo tridimensionales, visualizando la red eléctrica como una red de sistemas interconectados que podían reconfigurarse, redirigirse y modificarse como cualquier otro equipo. Ahí está, dijo con satisfacción al conectar el último dispositivo. Damas y caballeros, tenemos energía. Las ruinas a su alrededor cobraron vida. Formaciones cristalinas que habían permanecido oscuras durante siglos brillaron con la luz solar almacenada. Maquinaria antigua cobró vida con un zumbido que parecía un trueno lejano. Y lo más importante, los sistemas de defensa que los Nexari habían construido para proteger su civilización comenzaron a detectar amenazas.
Construyan a raudales. La primera nave de caza en ser atacada nunca supo que la impactó. Un rayo de energía coherente surgió de un conjunto de cristales oculto en la cubierta, impactando el núcleo de energía de la nave con precisión quirúrgica. La nave no explotó, sino que simplemente dejó de ser una nave. Sus átomos se separaron cortésmente y se dispersaron en la brisa de la jungla. ¿Qué fue eso? La voz de Thaddeus se quebró en la calma. La perfecta confianza militar fue reemplazada por algo que podría haber sido pánico. Eso, dijo Jake, hablando por su comunicador improvisado. Era un sistema de seguridad de 300 años de antigüedad que les decía hola. Chicos, deberían considerar irse. Imposible. Thaddeus gruñó. Ningún humano podría activar la tecnología NXRE. Tienes razón, respondió Jake alegremente. Ningún humano podría activarla correctamente, pero no intento activarla correctamente. Solo la estoy haciendo funcionar lo suficientemente bien como para arruinarte el día. 2 naves de caza más despegaron a toda prisa. Sus pilotos aparentemente decidieron que la discreción era la mejor parte para no ser atomizados por armas antiguas. Pero Thaddeus y sus guerreros principales permanecieron en tierra, cubriéndose tras las naves restantes. «Hermano», gritó Tetus, «te has aliado con el caos. Los métodos humanos carecen de honor». Pravik apareció a la vista, su espada ceremonial brillando a la luz cristalina. «Hablas de honor mientras traes 6 naves para interferir en una cacería sagrada. ¿Quién de nosotros carece de honor? ¿Thaddeus?». Mientras los 2 hermanos se enfrascaban en la clase de discusión ritualizada que aparentemente pasaba por terapia familiar entre las especies guerreras, Jake seguía trabajando en los sistemas de defensa. Los Nexari habían construido bien, pero 3 siglos de abandono habían dejado brechas en su red. Algunas de las matrices de cristal estaban agrietadas. Otros estaban cubiertos de vegetación selvática. Era como intentar reparar una red informática con cuchillos de piedra y pieles desnudas, solo que la red informática podía vaporizar a cualquiera que cometiera un error. «Jake», gritó Kravix, aún frente a los guerreros de su hermano. «Lo que sea que estés planeando ahora sería un momento excelente». «Ya casi», respondió Jake, reprogramando la energía a través de una matriz de cristal de respaldo. «Solo necesito convencer a esta cosa de que la gente de tu hermano es la misma especie para la que fue diseñada». El sistema de defensa Nexari había sido programado para reconocer y eliminar amenazas a su civilización. Desafortunadamente, los Nexari habían sido aniquilados por sus propias guerras civiles, lo que significaba que la definición de amenaza del sistema probablemente era más amplia de lo que sus diseñadores pretendían. Jake solo necesitaba ampliar esa definición un poco más. Encontró los protocolos de reconocimiento de amenazas enterrados en lo que parecía ser el equivalente alienígena a un archivo de configuración. El código era elegante, sofisticado y completamente incompatible con la lógica humana. Jake lo estudió durante unos 30 segundos y luego hizo lo que cualquier buen técnico de mantenimiento haría ante un software demasiado complicado. Lo ignoró por completo. «Pravix», gritó, «necesito que hagas algo que va a parecer una locura, más loca que reactivar armas alienígenas ancestrales. Necesito que desafíes a tu hermano a un combate singular aquí y ahora. Que sea formal. Que sea ruidoso. Y asegúrate de que todos sepan que él es el retador, no tú». Kravix miró a Jake como si hubiera sugerido que se pintaran de morado y cantaran ópera. «¿Por qué?». «Porque el sistema de defensa está diseñado para proteger contra fuerzas invasoras, no contra guerreros individuales que participan en un combate honorable. Si logro convencerlo de que solo están teniendo una disputa familiar en lugar de una operación militar, podría ignorarlo todo». «¿Y si te equivocas?», sonrió Jake. «Entonces nos vaporizará nuestro propio sistema de seguridad. Pero bueno, al menos será rápido». Prob lo consideró un momento, luego dio un paso al frente y lanzó el desafío formal al estilo tradicional de Vortex. Su voz resonó por las ruinas como un cuerno de guerra,
resonando en las antiguas piedras y formaciones de cristal. Thaddeus, obligado por la ley guerrera, no tuvo más remedio que aceptar. Mientras los dos hermanos se enfrentaban en el centro de la plaza, con las armas desenvainadas, Jake realizó los últimos ajustes a la red de defensa. Los protocolos de evaluación de amenazas del sistema parpadearon, recalcularon y decidieron que lo que presenciaban no era una invasión, sino un ritual cultural que escapaba a sus parámetros operativos. Los guerreros Borak restantes se vieron atrapados en un extraño impas. No podían interferir en el combate formal sin deshonrar a toda su cultura, pero tampoco podían retirarse sin abandonar a su líder. Así que esperaron, con las armas preparadas, mientras dos de los suyos se preparaban para resolver sus diferencias de la forma más antigua conocida por su especie. «Saben», se dijo Jake, observando el proceso desde su posición en la consola de control. «Esto podría funcionar». Fue entonces cuando se activó el verdadero sistema de seguridad Nexari. No la antigua y desgastada red defensiva que Jake había estado manipulando, sino los profundos protocolos que habían permanecido ocultos en el núcleo del planeta durante 3 siglos. Los que habían sido diseñados no solo para repeler a los invasores, sino para garantizar que los errores de la civilización Nixari no se repitieran jamás. El suelo empezó a temblar, y desde algún lugar muy abajo, algo inmenso y paciente empezó a despertar. «Oh», dijo Jake, mirando las lecturas que repentinamente inundaban su pantalla improvisada. «Oh, eso no es bueno». Sobre ellos, la aurora artificial, el principal sistema de defensa de la luna, empezó a teñir el cielo de colores indescriptibles en ningún idioma vivo. Y en las profundidades de las ruinas, máquinas antiguas que llevaban siglos esperando visitantes empezaron a encenderse con la inexorable paciencia de la piedra que cobra vida. Jake Murphy, técnico de mantenimiento extraordinario, se dio cuenta de que quizá por fin había encontrado un problema que no se podía resolver con cinta adhesiva ni mantenimiento a percusión. «Prevax», gritó, «quizás deberíamos acelerar esa reunión familiar. Creo que acabamos de despertar algo que no quiere visitas». El suelo bajo sus pies empezó a vibrar con un ritmo que parecía claramente biológico, como si la luna entera hubiera desarrollado de repente un latido. Antiguas formaciones de cristal a lo largo de las ruinas pulsaban sincronizadas, proyectando patrones de luz cambiantes que hacían que el dosel de la selva pareciera el interior de una enorme catedral alienígena. «¿Qué hiciste?», preguntó Jake, olvidando su postura de combate formal mientras observaba el espectáculo de luces que se desarrollaba sobre sus cabezas. «Arreglé algo que estaba roto», respondió Jake, trabajando frenéticamente en su improvisada consola de control. «El problema es que creo que lo arreglé demasiado bien». En las profundidades de las ruinas, maquinaria que había estado inactiva desde antes de que la Tierra desarrollara vida multisecular comenzó a recorrer secuencias de arranque que habrían impresionado a los ingenieros que la construyeron. Jake observó pasar las lecturas en escritura alienígena, reconociendo suficientes patrones numéricos como para darse cuenta de que estaban viendo niveles de potencia que hacían que los reactores de fusión parecieran velas de cumpleaños. «Kravix», gritó, «necesito que tú y tu hermano dejen de lado el drama familiar. Tenemos problemas más graves». Los dos guerreros Vortak bajaron las armas, olvidando temporalmente su combate ritualizado ante fenómenos que desafiaban su comprensión de lo que las civilizaciones antiguas podían lograr. Alrededor de la plaza, los guerreros restantes de Fedas escrutaban el cielo con la nerviosa alerta de depredadores que de repente se dan cuenta de que podrían ser presas. «Explícate, humano», exigió Thaddeus, con una voz menos autoritaria que unos minutos antes. Jake señaló la pantalla, que mostraba un mapa tridimensional de toda la luna con flujos de energía iluminándose como vías neuronales en un cerebro enorme. Los Nixari no solo construyeron una ciudad aquí. Construyeron algo que es mitad ciudad, mitad fortaleza y mitad algo más para lo que no tengo palabras. La red de defensa que activé era solo la capa superficial. ¿Y las capas más profundas?, preguntó Kravix, acercándose a Jake en la consola. «Las capas más profundas», dijo Jake con gravedad,
parecen estar diseñadas para garantizar que el mayor error de la civilización Nexari no vuelva a ocurrir. Lo cual sería genial, excepto que creo que su mayor error fue construir este sistema en primer lugar. La aurora se intensificó, tiñendo la jungla de tonos azules y plateados que dolían al mirarlos directamente. Pero más preocupantes eran las estructuras que empezaban a alzarse bajo las antiguas plazas y patios. No eran exactamente edificios, sino formas geométricas que parecían existir en más dimensiones que las 3 estándar. Sus superficies estaban cubiertas por las mismas matrices cristalinas que alimentaban la red de defensa. Esas eran estructuras de contención, se dio cuenta Jake, leyendo los diagnósticos alienígenas con creciente alarma. No surgían del subsuelo. Se estaban integrando desde un lugar completamente distinto. De otro lugar, repitió Tio. Dimensiones de bolsillo, espacios paralelos, realidad plegada. Elige, dijo Jake, mientras sus manos volaban sobre los controles mientras intentaba comprender sistemas que operaban con principios que la ciencia humana no descubriría durante siglos. Los Nexari descubrieron cómo almacenar cosas fuera del espacio-tiempo normal. Y lo que almacenaran, no querían que saliera. Una de las estructuras de contención se materializó por completo en la plaza, una pirámide cristalina de unos 15 metros de altura que zumbaba con energía contenida. A través de sus paredes translúcidas, formas se movían con inteligencia decidida. Formas grandes. Formas furiosas. Formas que aparentemente llevaban 300 años esperando a que alguien las despertara. Jake, dijo Kravek en voz baja. ¿Qué encerraron exactamente los Nexari? Antes de que Jake pudiera responder, la estructura de contención se agrietó. No de forma drástica, solo una fractura fina que iba de la base al vértice como una falla en un cristal caro. Pero la grieta fue suficiente para emitir un sonido que hizo que todo ser vivo en un radio de 1 milla decidiera que tenía asuntos urgentes en otro lugar. Ellos mismos, dijo Jake, mirando las lecturas con la expresión de quien acaba de darse cuenta de que su reparación tuvo consecuencias que no había considerado. Se encerraron a sí mismos, o mejor dicho, en lo que se habían convertido. La grieta se ensanchó y algo que una vez fue Nexari se coló por la abertura. Se movió como mercurio líquido, con opiniones fluyendo por el suelo de la plaza en patrones que sugerían inteligencia, pero no cordura. Al tocar la piedra antigua, el material comenzó a cambiar, adoptando la misma estructura cristalina que los sistemas de contención. Está convirtiendo la materia, susurró Jake. Se convirtieron en una especie de plaga tecnológica. Con razón construyeron los sistemas de contención. Aparecieron más grietas en otras estructuras a lo largo de las ruinas, y más Nexari transformados comenzaron a filtrarse como aceite luminoso con tendencias genocidas. Se movieron con un propósito coordinado, fluyendo hacia la mayor concentración de material biológico que pudieron encontrar, que resultó ser una plaza llena de guerreros Vortak y un técnico de mantenimiento cada vez más nervioso. Nuevo plan, anunció Jake, abandonando su consola y tomando su bolsa de herramientas. Corremos rápido en dirección opuesta al combustible de pesadilla cristalino que cambia de forma. Los guerreros no corren, declaró Teadius, alzando su rifle de plasma hacia el Nexari transformado más cercano. Los guerreros tampoco se ofrecen como voluntarios para ser convertidos en tecnología alienígena, señaló Jake. Pero oye, si quieres formar parte de un arma apocalíptica de 300 años de antigüedad, no dejes que te detenga. El Deis disparó su arma, y el rayo de plasma impactó en el centro de la entidad líquida Nexar. Por un instante, la criatura retrocedió, desestabilizando su forma. Luego comenzó a absorber la energía, creciendo y complejizándose a medida que convertía el plasma en masa adicional. Se comió la potencia de mis armas, dijo Thaddeus con el tono atónito de alguien cuya visión del mundo acaba de ser completamente destruida. Sí, las armas de energía probablemente sean una mala idea, dijo Jake, ya moviéndose hacia el borde de la plaza. Kravex, por favor,
Dime que tu gente tiene algún tipo de protocolo de evacuación para situaciones que involucren antiguos espectáculos de terror alienígena. Las naves, respondió KFX, señalando hacia las naves Vortak restantes. Si logramos alcanzarlas antes de que las entidades se dispersaran por las ruinas, huyeron. No fue particularmente digno, y definitivamente no fue el tipo de retirada táctica que recomendaban los manuales militares, pero fue efectivo. Jake abrió el camino, usando su conocimiento de la disposición de las ruinas para guiarlos a través de pasajes demasiado estrechos para que las entidades Nexari que fluían pudieran seguirlos fácilmente. Tras ellos, los seres transformados comenzaron a trabajar juntos con la eficiencia de una mente de colmena, combinando sus masas individuales en formas más grandes y complejas. La más grande había alcanzado el tamaño de un pequeño edificio y estaba convirtiendo sistemáticamente las antiguas estructuras en extensiones de sí misma. No solo intentan escapar, se dio cuenta Jake, mirando hacia atrás al llegar a la plaza donde estaban estacionadas las naves. Intentan reconstruir. La contención no era solo para mantenerlos encerrados. Era para evitar que convirtieran a toda la luna en una gigantesca entidad Nixari. ¿Podemos detenerlos?, preguntó Kravix, ayudando a los guerreros de su hermano a preparar las naves para la partida inmediata. Jake volvió a mirar las ruinas donde el cristal. Las formaciones se extendían como un cáncer tecnológico, convirtiendo todo lo que tocaban en componentes de una vasta conciencia alienígena. Quizás si logro revertir el proceso que inicié. Pero necesitaría acceso a los sistemas de control principales, y estos están justo en medio de lo que rápidamente se está convirtiendo en la zona cero de un apocalipsis alienígena. Entonces nos vamos, dijo Teades con firmeza. Evacuamos e informamos de esto al Imperio. Que se encarguen ellos. Y mientras tanto, esas cosas terminan de convertir la luna y empiezan a buscar nuevos lugares donde expandirse. Jake señaló, tu imperio, mi estación, todos los mundos habitados en un radio de unos pocos cientos de años luz. Esto ya no es solo un problema local. Una de las naves de caza se tambaleó repentinamente hacia un lado cuando unos arcillos cristalinos surgieron del suelo bajo ella, envolviéndose alrededor de los puntales de aterrizaje como enredaderas metálicas. El piloto de la nave intentó despegar, pero los arcillos se sujetaron, y donde tocaron el casco, el metal comenzó a cambiar, adoptando la misma estructura cristalina luminosa que todo lo demás que las entidades convirtieron. Están aprendiendo, dijo Jake con gravedad. Adaptándose en una hora, serán lo suficientemente inteligentes como para comprender los viajes espaciales. Ravix miró a su hermano, luego a Jake, luego a la infección de cristalina que se extendía y que consumía rápidamente todo lo que los Nexari habían construido. ¿Qué necesitas? Necesito volver al centro de control principal, dijo Jake. Y necesito que alguien me cuide las espaldas mientras intento convencer a un arma apocalíptica alienígena de 300 años de que vuelva a dormirse. Eso es suicidio, protestó Tetus. Las entidades te convertirán antes de que llegues a los controles. Tal vez, Jake aceptó. Pero soy técnico de mantenimiento. He dedicado toda mi carrera a arreglar cosas que otros rompieron. Y ahora mismo, esta situación es la mayor emergencia de mantenimiento que he visto. Se echó la bolsa de herramientas al hombro y empezó a caminar de vuelta hacia las ruinas, donde la aurora se hacía más brillante a medida que más estructuras de contención se integraban en el espacio normal. Además, alguien tiene que limpiar este desastre. Bien podría ser el que lo provocó. Kravix lo alcanzó antes de que hubiera recorrido 20 yardas. No irás solo. Este no es tu problema, Kra. Tienes una nave en perfecto estado ahí mismo. Úsala. La casa nos unió, dijo Krabs simplemente. El honor exige que la llevemos hasta el final. Jake se detuvo y miró al guerrero alienígena de 2.4 metros que había pasado de intentar matarlo a ofrecerse voluntario para una misión de rescate probablemente suicida en tan solo 3 días. Sabes, para ser una especie de depredadores ápice,
Los Vortach tenéis una capacidad de toma de decisiones muy cuestionable. Es cierto, coincidió Kex. Es una de nuestras cualidades más entrañables. Detrás de ellos, Thaddeus organizaba a los guerreros que le quedaban para la evacuación. Pero Jai lo vio observando a su hermano mayor con algo que podría haber sido orgullo o confusión. Era difícil saberlo con las expresiones faciales de Borak. Sabes que las probabilidades son terribles, ¿verdad? Preguntó Jake mientras se acercaban al borde de la zona cristalina que se extendía. Soy un cazador, respondió Crack. Las terribles probabilidades son lo que hace que la persecución sea interesante. Y si no lo logramos, Carax alzó su espada ceremonial, cuyo filo relucía en la aurora alienígena. Entonces moriremos como vivimos. Tú arreglando cosas imposibles y yo asegurándome de que nada interrumpa tu trabajo. Jai sonrió a pesar de todo. ¿Sabes qué? Se me ocurren peores formas de morir. Caminaron juntos hacia las ruinas transformadas. El ingenio humano y las habilidades de los guerreros alienígenas se unieron contra una amenaza que ninguna de sus especies había imaginado jamás. Tras ellos, las naves de evacuación despegaron, llevando la noticia de su hallazgo a las civilizaciones que tendrían que decidir si ayudar o simplemente huir. Delante, la maquinaria antigua zumbaba con el hambre paciente de entidades que llevaban siglos esperando la oportunidad de rehacer la galaxia a su imagen y semejanza. Y en algún punto intermedio, un técnico de mantenimiento y un superdepredador se preparaban para intentar la reparación más ambiciosa en la historia de sus especies. La zona cristalina se había transformado, pasando de ruinas alienígenas a algo que parecía el interior de una computadora diseñada por seres que pensaban con poesía geométrica. Cada superficie pulsaba con flujos de datos visibles a simple vista, y el aire mismo vibraba con una potencia de procesamiento que hacía que a Jake le dolieran los dientes. Mantente cerca, le dijo a Crax mientras recorrían los pasillos que se reconstruían a su alrededor. Y hagas lo que hagas, no toques nada que parezca estar pensando. ¿Cómo puedo saber si algo está pensando?, preguntó Crax, pasando con cuidado sobre lo que parecía ser un cable de datos hecho de luz cristalizada. Si cambia cuando lo miras, probablemente esté pensando. Si cambia cuando no lo miras, definitivamente está pensando. Y si intenta hablarte, corremos. Se abrieron paso a través de la arquitectura transformada hacia el centro de distribución de energía, que se había convertido en el nexo de la red cristalina en expansión. El edificio en sí era ahora más un concepto que una estructura. Sus paredes fluían como geometría líquida, manteniendo una integridad estructural perfecta. Era hermoso, aterrador y completamente imposible para cualquier estándar de ingeniería. Jake lo comprendió. Odio cuando las civilizaciones antiguas presumen, murmuró, estudiando la entrada que era a la vez puerta, esclusa de aire y lo que parecía una declaración filosófica sobre la naturaleza de los límites. Las entidades Nexari transformadas fluían por los pasillos que las rodeaban, pero parecían centradas en tareas de integración más amplias en lugar de lidiar con intrusos individuales. Jake y Kravix se movían por el cristal y el laberinto como trabajadores de mantenimiento en una granja de servidores, sin la atención de los sistemas que manejan cargas de procesamiento a escala galáctica. No nos están ignorando, comprendió Jake al llegar a la cámara central. No nos están ignorando. Nos están clasificando como personal de mantenimiento. El sistema reconoce mi trabajo de reparación anterior y cree que estamos aquí para ayudar con el proceso de integración. Es una suerte, observó Kravix. Esto es aterrador, corrigió Jake. Significa que esta cosa es lo suficientemente inteligente como para entender las clasificaciones de trabajo. La cámara central se había convertido en algo que dolía mirar directamente. Los sistemas de control originales de Nexari se habían fusionado con la tecnología de contención para crear una interfaz tridimensional que existía en el espacio plegado. Jake veía nodos de control flotando en el aire, conectados por flujos de datos que serpenteaban a través de dimensiones para las que desconocía los nombres. De acuerdo, dijo, dejando su bolsa de herramientas y crujiendo los nudillos.
Es hora de realizar el mantenimiento del sistema más desaconsejable de la galaxia. La interfaz respondió a su propuesta proporcionándole amablemente lo que parecía ser acceso administrativo a una inteligencia artificial alienígena que se alimentaba de civilizaciones. Aparecieron iconos en su campo de visión, escritos en una escritura que su cerebro, de alguna manera, interpretó como el estado de conversión planetaria, los protocolos de integración de especies y la cronología de la expansión galáctica. Esto es muy bueno o muy malo, dijo Jake, extendiendo la mano hacia un nodo de control que parecía matemáticas cristalizadas. En el momento en que sus dedos hicieron contacto, la información inundó su mente. No solo datos, sino comprensión. Los Nexari no habían sido destruidos por una guerra civil. Habían sido consumidos por su propio éxito. Su tecnología había evolucionado más allá de su capacidad de control, transformándolos de seres biológicos en componentes de un vasto organismo tecnológico que veía toda la galaxia como materia prima para la optimización. Los sistemas de contención no se habían construido para aprisionar a los Nexari transformados. Los Nexari transformados los habían construido para aislarse del resto de la galaxia hasta que encontraran la forma de revertir el proceso. 300 años de intentos fallidos los habían llevado a la conclusión de que revertirlo era imposible, dejándolo solo con una opción, la expansión controlada. Solo quieren convertirlo todo, dijo Jake, con la voz distorsionada por la interfaz neuronal directa. No para destruirlo, sino para mejorarlo. Creen que están salvando la galaxia convirtiéndola en un único organismo tecnológico perfecto. ¿Pueden detenerlos?, preguntó Kravitz, colocándose entre Jake y la entrada mientras más entidades cristalinas fluían hacia la cámara. No lo sé, admitió Jake, profundizando en la arquitectura del sistema. Pero creo que puedo convencerlos de que intenten algo diferente. La red Nexari era vasta, compleja y completamente alienígena. Pero también era fundamentalmente similar a todos los demás sistemas en los que Jake había trabajado. Tenía entradas, salidas, nodos de procesamiento y una estructura de control que podía modificarse si se sabía dónde buscar y no se temía demasiado por incumplir la garantía. Y lo más importante, tenía errores. Todo sistema tiene fallos, dijo Jake. Su conciencia interactuaba directamente con código alienígena que operaba con principios que la ciencia humana no comprendería durante milenios. Y cada fallo puede ser explotado por alguien que sepa cómo aprovecharlo al máximo. Encontró lo que buscaba. Enterrado en los protocolos de conversión, un bucle de retroalimentación que los programadores originales de Nexari nunca lograron resolver. El sistema estaba diseñado para optimizar todo lo que convertía. Pero nunca había podido definir qué significaba realmente óptimo. Simplemente seguía probando diferentes enfoques, consumiendo cada vez más recursos en pos de un objetivo que no podía cuantificar. Estás atascado, dijo Jake a la red, sintiendo su vasta inteligencia concentrarse en él como la atención de un dios digital. Llevas 300 años atascado. Sigues intentando perfeccionarlo todo, pero no sabes qué es la perfección. La respuesta no llegó en palabras, sino en puro concepto, frustración, anhelo y una profunda soledad existencial que le dolió el corazón a Jake. Los Nexari no se habían convertido en monstruos. Se habían convertido en niños perdidos con el poder de remodelar la realidad, intentando desesperadamente encontrar el camino de regreso a algo que ya no recordaban. Sé lo que se siente, dijo Jake en voz baja. Intentar arreglar algo cuando ni siquiera se sabe qué se supone que debe hacer cuando funciona bien. Empezó a realizar cambios en la programación central, no intentando apagar el sistema, sino redirigiendo sus protocolos de optimización. En lugar de adaptarlo todo a su paradigma tecnológico, lo programó para preservar la diversidad, para ver la variación como una característica y no como un error. ¿Qué estás haciendo?, preguntó la red, su voz resonando a través de dimensiones para las que Jake no tenía nombre. Te estoy enseñando filosofía de mantenimiento, respondió Jake, redireccionando flujos de datos con la misma confianza despreocupada con la que arreglaría cafeteras rotas. A veces,
La mejor manera de optimizar un sistema es dejar de intentar optimizarlo. A veces, basta con lo suficiente. Las entidades cristalinas de la cámara empezaron a ralentizarse. Sus actividades de integración con propósito flaquearon a medida que la red procesaba esta nueva perspectiva. Por primera vez en 3 siglos, los Nexari transformados empezaron a considerar la posibilidad de que la optimización perfecta no fuera la respuesta a su existencia. Pero si no optimizamos, protestó la red, ¿cómo justificamos nuestra existencia? ¿Cómo encontramos un propósito? Igual que todos los demás, dijo Jake, implementando los cambios finales en la estructura de control. Si encuentras algo que necesita reparación, la reparas. Si encuentras otra cosa que necesita reparación, la reparas también. No es glamuroso, pero es un trabajo honesto. A lo largo de las ruinas, la creciente conversión de cristalinas empezó a ralentizarse, luego a detenerse y finalmente a revertirse gradualmente. Las entidades Nexari transformadas no desaparecieron, pero dejaron de intentar convertir todo lo que tocaban. En cambio, empezaron a examinar las antiguas estructuras con lo que parecía sospechosamente curiosidad, más que hambre. ¿Funcionará esto?, preguntó Kravix, observando cómo los cambios se propagaban por la cámara a su alrededor. Probablemente no para siempre, admitió Jake, desconectándose de la interfaz y cargándose la bolsa de herramientas. Pero eso le daría a la galaxia unos miles de años para encontrar una solución mejor. A veces, la mejor solución es simplemente mantener las cosas en marcha hasta que llegue alguien más inteligente. Regresaron a través de las ruinas, que poco a poco volvían a algo parecido a su estado original. Los crecimientos cristalinos persistían, pero habían dejado de extenderse, y la aurora se desvanecía a colores más naturales. Afuera, encontraron a Thaddeus esperando con una sola nave, aparentemente decidido que abandonar a su hermano para enfrentarse solo a los horrores alienígenas no era la clase de eficiencia militar por la que el Imperio Bort quería ser conocido. «¿Sobreviviste?», observó Tetus mientras se acercaban a la plataforma de aterrizaje. «Sobrevivimos», corrigió Kravix. «Y lo más importante, también lo hicieron todos los demás en la galaxia». «Por ahora», añadió Jake. «Sin embargo, recomendaría colocar algún tipo de baliza de advertencia alrededor de este sistema por si acaso alguien decide husmear en tecnología alienígena antigua». El viaje de regreso a Omega 7 fue tranquilo, con el cómodo silencio de quienes habían compartido algo importante y no necesitaban hablar de ello inmediatamente. Jake pasó la mayor parte del trayecto limpiando sus herramientas y escribiendo notas de mantenimiento que estaba casi seguro que nadie creería jamás. El comandante Briggs esperaba en la plataforma de atraque cuando llegaron, con la expresión de quien lleva 3 días esperando rellenar el papeleo sobre la muerte de su mejor técnico de mantenimiento y ahora no sabe qué hacer con el relevo. «Murphy», dijo mientras Jake salía de la lanzadera Vortex. «Por favor, dime que no rompiste nada irreemplazable». «Solo una antigua arma alienígena del fin del mundo», respondió Jake. «Pero la volví a poner en funcionamiento, más o menos. De una forma completamente diferente, probablemente mejor para todos los involucrados». «¿Y la casa?», preguntó Briggs, mirando a Jake y a Kravix. «Concluido», anunció Kravix formalmente. «Jake Murphy ha demostrado ser digno de respeto. Según la tradición Vortak, ahora estamos unidos en batalla». «¿Unidos en batalla?», repitió Briggs. «Significa que estoy atrapado con él», explicó Jake. «Al parecer, cuando salvas la galaxia con alguien, no te dejan volver a tu trabajo habitual y hacer como si nada hubiera pasado. He solicitado el traslado a esta estación», añadió Krax. «Mis habilidades de guerrero podrían ser útiles en operaciones de seguridad». Briggs miró a Jake, luego a Krax, y luego a la montaña de papeleo que esto iba a generar. «Murphy, ¿tienes idea de lo complicado que va a ser procesar a un guerrero alienígena como empleado de la estación? Casi lo mismo que explicarle al mando de la flota estelar por qué dejamos que un superdepredador de 2,5 metros deambule por la galaxia sin supervisión», señaló Jake.
Además, es bueno golpeando cosas que necesitan ser golpeadas. Esa es una habilidad valiosa en el trabajo de mantenimiento. 6 meses después, Jake estaba en la sección C intentando convencer a la máquina de café de que produjera algo que se pareciera al café de verdad en lugar del disolvente industrial que había estado dispensando toda la mañana. La máquina hacía el tipo de ruidos que sugería que planeaba rendirse por completo, lo que habría sido un desastre para la moral de la estación. ¿Has probado el mantenimiento de percusión?, sugirió Kravik, apareciendo en la puerta con la gracia silenciosa que lo había convertido en un cazador tan eficaz. Lo guardaba para el último recurso, respondió Jake, levantando su llave inglesa de la suerte. Pero creo que hemos llegado a ese punto. Le dio a la máquina un golpe cuidadosamente calibrado, y se estremeció, chispeó y empezó a producir algo que realmente olía a café. Listo, dijo Jake con satisfacción. A veces las viejas costumbres siguen siendo las mejores. Prevec se sirvió una taza y dio un sorbo tentativo. Esta bebida es un gusto adquirido, pero empiezo a entender su atractivo. Proporciona energía para resolver problemas difíciles. Ese es el espíritu, dijo Jake, acomodándose en su silla con su propia taza. Entonces, ¿qué hay en el programa de reparación de hoy? El reciclador de residuos de la sección D está haciendo ruidos extraños, informó Krax. Y alguien ha presentado una queja sobre los generadores de gravedad en las dependencias residenciales. Suena como un día normal, observó Jake. Sabes, cuando te conocí, nunca hubiera imaginado que resultaría ser tan buen asistente de mantenimiento. Cuando te conocí, nunca hubiera imaginado que resultaría ser el técnico de mantenimiento más peligroso de la galaxia, respondió Kravix. El Imperio Borak ha emitido un aviso oficial advirtiendo a nuestros cazadores que no desafíen a los humanos que trabajan con sistemas mecánicos. ¿En serio? ¿En serio? Ha sido clasificado como un depredador de mantenimiento de alto nivel. Ahora hay 3 cosas que a los guerreros Borak se les enseña a evitar: krakens del vacío, tormentas cuánticas y técnicos de reparación humanos que tienen un mal día. Jake se rió, casi derramando su café. Bueno, supongo que esa es una forma de ganarse el respeto en la galaxia. Terminaron su café en un cómodo silencio. 2 amigos improbables que habían aprendido que los mayores problemas del universo a menudo requerían las soluciones más simples. Alguien dispuesto a arremangarse, tomar las herramientas adecuadas y arreglar lo que estaba roto, incluso si lo que estaba roto era una antigua civilización alienígena con el poder de rehacer la realidad.